Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:44 de la mañana. El doctor Fernando Cornejo está conectado con nosotros vía telemática. Vamos a conversar con él. Él es académico, especialista en temas de psiquiatría, pertenece a la Universidad UTE, es director de posgrado de psiquiatría de dicho centro de educación superior. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, y a toda su audiencia. Un placer poder conversar con ustedes. Gracias. A ver, la pregunta que he planteado para usted, si Ecuador está preparado para el porte de armas para civiles, desde la óptica mental, de la salud mental, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque el propio decreto ejecutivo, dentro de los requisitos, establece como uno de los parámetros para aquello. Doctor, tenga la bondad. Partamos de un paraguas general de salud pública. El Ecuador ni el mundo tiene, pues, dentro de las medidas de recomendación general, que haya flexibilización en el porte de armas. ¿Por qué motivo? Porque hay algunos datos básicos. En general, las muertes violentas, el 54% del mundo se dan por armas de fuego. Adicionalmente a ello, hay que decir que en América Latina esto sube el 75% de las muertes violentas que se dan por el uso de estos dispositivos. El incremento de la violencia hace que, pues, como visto en las estadísticas del Ecuador, hace que el incremento de la tenencia de armas, pues, se convierte en algo peligroso. Ahora, en cuanto a las recomendaciones que dan las diversas organizaciones de salud pública, dicen que, pues, una de las recomendaciones básicas es que no tengamos porte de armas como una medida en cuanto a la prevención de violencia. 500 personas mueren cada día a causa de violencia de armas de fuego, y los más sensibles a esto son los grupos minoritarios, grupos en cuanto a mujeres, grupos en cuanto a personas que tienen, pues, problemas en cuanto a discriminación de género, en cuanto a discriminación de raza, niños y niñas. El aumento, pues, por ejemplo, en muerte de niños y niñas y adolescentes de 0 a 19 años es asombroso. En Estados Unidos, en un dato de Lancet, habla después de la pandemia, del 83%. Pero a pesar de ello, quieren que, como medida de política pública, se flexibilice el uso de armas. Es una población que está actualmente totalmente polarizada, totalmente asustada, con un Estado que no está presente con políticas públicas de seguridad. Yo ahí le pregunto, por ejemplo, ¿no son suficientes los requisitos establecidos en el decreto ejecutivo 707? ¿Cuáles son? Cumplir al menos 25 años, certificado de la prueba psicológica emitida por el Ministerio de Salud Pública, certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, no haber sido sentenciado con sentencia ejecutoria condenatoria por la comisión de un delito, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, certificado de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización y no es alcohólica, emitida por el Ministerio de Salud, y los demás que establezca el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Estos 7 requisitos, 6 tangibles, más un séptimo que podría provenir del Comando Conjunto, ¿no son suficientes como para dar un poquito de tranquilidad y algo de certidumbre, doctor? Voy a hablar de los dos que conciernen al tema de salud mental. El primero, voy a empezar desde lo operativo, Fabricio. El Ministerio de Salud tiene, digamos que 100 psiquiatras distribuidos en las zonas de planificación del Ecuador. Hay una brecha de psiquiatras importante y hay un incremento significativo de las patologías de salud mental. Los psicólogos y psiquiatras que podrían emitir este tipo de certificados van a dejar de atender pacientes para empezar a hacer certificados para la atención en lo que se refiere a el porte de armas. Adicionalmente a ello, hay que decir esto: para emitir un certificado no hace falta solamente que el psiquiatra se siente o el psicólogo se siente y hagan la evaluación, sino que se requiere una serie de test psicométricos para evaluar tipos de personalidad, riesgos de violencia, etcétera, si se quiere hacer bien las cosas. Esto al menos toma 5 horas y 2 consultas. Esto es tiempo que se está dejando de utilizar en personas que necesitan atención. ¿Va a tener el Ministerio de Salud? Pregunto. Y pregunto además a un ministro de Salud que ha formado parte de la Organización Panamericana de la Salud en sus momentos y que
pues OMS es una de las organizaciones que promueve el no uso de armas, ¿no? Pero bueno, va a tener el Ministerio de Salud más personal cuando en realidad se ha visto que ha ido en decremento el personal de salud durante todos estos 6 años. Adicionalmente a ello, hay que decir esto, y quiero que los colegas, psiquiatras y psicólogos estemos claros de una cosa: cuando uno firma un certificado, hay una corresponsabilidad en cuanto al uso de esa arma y cuando se dé la autorización. ¿Por qué motivo? Porque cualquier juez estará en disposición de llamarle a los juzgados, a usted, colega, a preguntarle por qué emitió el certificado y en qué condiciones está el paciente cuando se lo emitió. Por otra parte, hay un error técnico importante en el decreto. Dice que era un examen toxicológico. Las medidas de diversas sustancias en sangre, esos tiempos en el que se realice, es decir, son totalmente ocultables. Y cuando dice, el laboratorio se determinará que no es alcohólico, el alcohol en sangre dura entre 2 y 6 horas. El alcoholismo es una condición crónica que debe terminar por el profesional facultativo. Estoy perdiendo la conexión. Largo tiempo el paciente no... Ahí la tengo de nuevo. ¿Me escucha, doctor? Estoy con algún problema de internet suyo. Doctor, se me está cortando la conexión con usted. Doctor, ¿me escucha? Ya, entiendo. Ahí creo que lo tengo de nuevo. Ahí lo tengo de nuevo, doctor. Que el siguiente es el tema. No, tengo alguna dificultad con la conexión con el doctor, a ver si podemos conversar con el doctor y poder solucionar el tema del internet. Estamos conversando con el doctor Fernando Cornejo, ex viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, psiquiatra, especialista en estas materias, director de psiquiatría, de posgrado de psiquiatría de la Universidad UTE, justamente conversando sobre el tema del porte de armas. Y en la parte de salud, por ejemplo, yo decía, el decreto ejecutivo 707 establece el certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública, y por otra parte, el certificado de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, emitido por el Ministerio de Salud Pública. Y claro, el doctor Cornejo estaba señalando la ausencia de suficiente personal, de suficientes profesionales para que puedan encargarse de estas pruebas. No sé si ya lo tengo al doctor Cornejo. Lo tengo al doctor Cornejo, perdí la conexión, pero ya la recuperé, doctor. ¿Me escucha? Sí, exactamente, habíamos perdido la conexión. Vamos por ahí, Estamos doctor. Repita, por favor, esta parte. Yo le preguntaba justamente, porque ahí se nos cortó, sobre el rol del Ministerio de Salud Pública en el certificado de la prueba psicológica y también el examen toxicológico. Usted decía que no hay una gran cantidad de especialistas en el Ministerio de Salud para estos temas. Sí, decíamos que hay aproximadamente 100 psiquiatras en el Ministerio de Salud, distribuidos en los 7 son en las de 9 zonas de planificación, y que esto incluye además una centralización en Quito y Guayaquil, y que esto va a implicar que van a perder horas de atención, tomando en cuenta que no es solamente el criterio clínico del psiquiatra sentado en un escritorio, ¿no es cierto?, sino que implica también pues una situación de en donde el paciente tenga que ser sometido a test psicométricos, en donde se trabaje con un equipo de psicología. Consecuentemente, lo que encontramos aquí es que muy probablemente no haya esa capacidad resolutiva por parte del Ministerio de Salud. Y en cuanto al tema toxicológico, hay un error técnico grave en el famoso decreto, porque se dice, por un lado, que tendrá que haber un examen toxicológico. Está bien, pero es ocultable la situación. ¿Por qué? Porque el alcohol en sangre dura, por ejemplo, entre 2 y 6 horas, dependiendo de la prueba. Otras sustancias duran, la que más dura en orina es la marihuana, hace 30 días. La cocaína dura 12 días aproximadamente. Entonces, se presta para que existan falsos negativos. ¿Y esto qué implicará además? Dice que en el certificado toxicológico se determine que no es alcohólica la persona.
¿Qué implica esto? Esto no es un resultado de laboratorio, como lo hemos dicho en su momento, sino que es un resultado clínico que tiene que ser determinado ¿por quién? Por el equipo de profesionales de la salud. Y en el alcoholismo muchas veces la persona se demora mucho tiempo en reconocer su problema, se tienen que pasar test, se tienen que entrevistar a familiares para determinar esto. Consecuentemente, esto requiere tiempo que el Estado no está hoy en capacidad de resolver, y que cuidado se vaya a volver un negocio privado, ¿no? Porque en el momento en que se convierte en un negocio privado, entramos en una situación de emisión de certificados a diestra y siniestra. Yo planteaba en la primera parte de este espacio, en la parte del comentario, hablando sobre la situación de inseguridad y abordando algo del contenido de este decreto ejecutivo, si el Ministerio de Salud Pública aprendió algo después del escándalo por la emisión fraudulenta de carnés de discapacidad en el contexto de la pandemia. No sé si este es un antecedente medible para la odiosa pero necesaria comparación con estos requisitos en donde el Ministerio de Salud Pública tendrá un papel preponderante, doctor. Lastimosamente sí, o el Ministerio se dota de competencias y además con ello, siempre en salud, por los presupuestos limitados que tenemos, se empieza a priorizar algo para dejar algo, y entonces dejarán de atender pacientes que hoy están necesitados de atención, de medicación, o en su defecto llegará una feria como la que ya hemos conocido con respecto a los certificados de discapacidad. Apenas 3 de cada 10 pacientes con depresión y ansiedad son atendidos a tiempo. Hoy los psiquiatras privados tenemos lista de espera, porque el Estado no puede atender. Me llama la atención que tengamos un ministro de Salud Pública que ha sido y ha trabajado en Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, que es una de las entidades que habla claramente sobre la disminución de uso de armas, y que hoy esté trabajando en un gobierno que apoya el porte de armas de una manera indiscriminada. Y que no es una cuestión semántica nomás, como la planteaba el secretario de Seguridad ayer, de que por ahí a alguien se le fue la palabra liberación. No importa. Esta flexibilización implicará que haya un Estado que se dote de competencias, y lo que ha habido en estos 6 años es una disminución del tamaño del Estado, y eso también ha incluido salud, eso también ha incluido recortes en personal de la salud. Le pregunto, doctor Cornejo, ¿cómo era antes del 2011? Porque el secretario de Seguridad Pública del Estado le ha concedido en las últimas horas una entrevista al portal Primicias, en donde justamente señaló que cada ciudadano decidirá cómo usa su arma autorizada, pero hay una parte de la entrevista en donde dice que el porte de armas existía en Ecuador hasta 2011, cuando sin ninguna justificación el gobierno de Rafael Correa prohibió que las personas que tienen armas puedan portarlas y anuló la capacidad y posibilidad de que las compañías de seguridad también aporten o apoyen a la policía en seguridad. ¿Cómo era antes del 2011 en la parte de su experticia, en la parte mental, psicológica, psiquiátrica? ¿Cómo se otorgaban los permisos? ¿Y cómo se manejaba este tema, doctor? En esta parte, antes del 2011, está totalmente desregulado. Es decir, se expedían el comando conjunto del que autorizaba, y ahí las autorizaciones eran dadas solo por la autoridad militar, ¿cierto? Entonces no había necesariamente la actuación de un médico psiquiatra o un psicólogo de la autoridad sanitaria. Es decir, no era muy complejo el obtener un permiso de armas. No era muy complejo, lo que implica que usted, si se fija en la evolución de los homicidios, sabiendo que además los homicidios por armas de fuego son los mayoritarios, disminuyeron a partir de un mejor control en la tenencia de armas, y ahora han aumentado a partir de toda esta serie de irregularidades existentes, mayor tráfico de armas, incremento de la violencia ligada a pues todas las mafias, todo lo que nos está llevando esta crisis que vivimos en el día a día. Acá me había escrito uno de nuestros oyentes y me pide que le preguntemos, ¿usted ha visto a los malabaristas del machete que se los ve en las calles del Ecuador
y qué acción se ha tomado para evitar un crimen. Digo, eso también creo que forma parte del debate sobre el tema mental, ¿no? Cuando uno ve en las esquinas a esta gente haciendo malabares con machetes, doctor. Bueno, más bien la pregunta sería ahí, y a los malabaristas de machete que están ahí en las calles, que evidentemente debería haber algún tipo de control por parte de quien tiene que tener el uso exclusivo de la fuerza, que es la Policía Nacional, que es quien nos debe proteger. ¿Será que ellos, un ciudadano que tiene un arma, tiene que controlarle por una pistola? Cuidado con pensar que alguien que tiene libre porte o tenencia de armas, que es diferente concepto, pueda salir a la calle a hacerla de justiciero, ¿no? Cualquier persona que use un arma, que tenga un arma y luego la use, tendrá que luego ir a determinar que usó el arma en legítima defensa, y tendrá que hacerlo en los tribunales, porque el uso del arma tiene que ser proporcional al riesgo, y esto tiene que además tener una pericia, pues en donde también intervendrá un perito psiquiatra forense. Uno de nuestros oyentes dice que el examen psicológico sí era condicionante antes para la autorización de porte y tenencia de armas, doctor. Veamos en qué condiciones se lo daba, ¿no? Esa es la pregunta. Correcto, doctor. Veamos qué pasa con este tema. Le agradezco mucho con el tiempo. Listo, Fabricio, muchísimas gracias. Un saludo y mil disculpas, esta conexión anda medio volada. No, así mismo pasa a veces, doctor. Ya sale de las manos de uno. Gracias al doctor Fernando Cornejo, conectado con nosotros. Ahí el internet nos jugó una mala pasada, pero luego no hay nada imposible para solucionar. Nos conectamos vía telefónica para conversar justamente con el doctor sobre estos temas psiquiátricos, porque la parte de salud mental también va a incidir en este debate respecto del porte de armas para civiles a partir de los requisitos establecidos por el presidente de la República en el decreto ejecutivo correspondiente. Es el decreto ejecutivo 707. Queda allí para el debate público. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.